Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Vamos a empezar un juego nuevo, un juego de terror, con temática un poco Cthulhu, ¿no? Call of Cthulhu. Y se llama The Sinking City. Es un poco tipo Sherlock Holmes, tema de investigar, bestias, enemigos. Puede estar guay, ya veremos. Partida nueva. Bienvenida, Gélida. Querido señor Charles Reed. Tal como solicitó, he investigado los brotes de histeria y las visiones en la ciudad de Oakmont. Creo que es donde vamos a empezar. Massachusetts. No sé si tú estés mal. Resulta que sus suposiciones eran correctas. Los casos más frecuentes aquí, hombres y mujeres de todo el país, se ven atraídos a Oakmont, torturados por visiones similares a las suyas. Una ciudad que se inunda, la presencia de algo enorme pero desconocido. Por casualidad, creo haber encontrado la fuente de su dolencia y a una persona que podría ayudarle. Prepárese y venga a Oakmont tan pronto como sea posible. Le recibiré para ayudarle en lo que pueda. Cordialmente, Johannes Vanderberg. Las puertas que se pueden abrir están marcadas con la señal especial de mendigo. Sobre casos recientes historia hasta la ciudad como ahora tienes que averiguar la causa o sucumbir a ello. Emplea los materiales de fabricación para crear munición consumibles en la interfaz de inventario. Ojo, ¿qué inventario? Uno más y empezamos. La inundación catastrófica reciente convirtió a las barricadas pobres de la ciudad en ruinas empapadas. El caos surgió. La mayoría de las... Vale. Ahora tiempo, ¿eh? Pero bueno. Let's go. La verdad es que es la primera vez que juego a juegos similares, ¿eh? Tipo Sherlock Holmes y demás. Así que bueno, si me gustan... Si me gustan y os gustan, traeré más. Sin ir más lejos, los Sherlock Holmes, ¿vale? Porque este es una cosa aparte. Parecida, pero es aparte. ¿Vale? O no. Ya veremos. He entendido, ¿vale? Porque he leído un poco, que es mundo abierto. O sea, estás en una ciudad y tienes que ir resolviendo casos, buscando pistas, interrogando sospechosos. Ya veremos qué tal. Igual de buenas a primeras parte un coñazo, ¿vale? Puede ser. Pero igual no lo es, igual mola mucho. Ol. ¿Cómo leche se ha acabado ahí? Nachutulu, hola. ¿Qué pasa, amigo? Vale. Este juego es muy psicológico también, ¿eh? Hay que decir. Que la ciudad está abajo. What? Adiós. Es que estaba durmiendo. El caso es que siendo este juego me esperaba que fuera así, ¿sabes? Pero bueno, tiene todo el sentido del mundo que sea un sueño. Bueno, hemos empezado, voy a ver un poco de zumito. Barco. Caronte. Bonito nombre, para un barco. Caronte, Carontella. El barco La Caronte. Vale, no sé jugar, ¿vale? O sea, no sé muy bien cómo va a funcionar esto. He visto un gameplay de 30 segundos para ver un poco cómo iba. Never trust a tourist advertisement. No sé, los controles tampoco. ¡Hola! Su puta madre, ¿qué es eso? Es una pala. Mapa, inventar. Ojo, inventar. Tengo un botiquín, entiendo, ¿no? No puedo moverme.
Opciones. Trepar, agacharse, intercambiar, mantener, cámara, tener opciones. Vale, me he leído un poco esto de cómo se juega, ¿vale? Pero bueno, hasta que no demos con lo interesante, pues no tenemos sentido. Cuaderno, cosa principal, trasfondo, ya. Hola, qué habilidades, qué guapo. Mantiene una bala extra en la recámara, lo que te da la posibilidad de causar el doble de daño con la pistola. Probabilidad de... O sea, hay una probabilidad de un 10% de que mi arma haga el doble de daño, ¿vale? Claro, el robo es más rápido. ¿Esto qué es? Con trampas el doble de rápido. No soy yo muy de trampas. Granadas y las bombas incendiarias tienen un mayor rango. Granadas y las bombas incendiarias son más destructivas. Incremento del daño en 30%. Joder. Incremento del daño en 100%. Yo soy más de esto de pistola. ¡Hola! ¡Qué escopeta! ¡Soy feliz! Carga 2 cartuchos más en la escopeta. Limpia las calles con un disparo más amplio de la escopeta y daño incrementado. Yes. Metralleta. Madre, tú me lo voy a pasar muy bien. Digo. Hay pistola y revólver, Mente. Vale, vale, me está gustando esto. Trasfondo nada. Inventario. Vale, vale, está muy guapo esto, Pólvora, muelles y casquillos. Vale. Hope I never have to use it, but something tells me I will. Algo me dice que lo haré. Vale. Carta de J. Vanderberg. Querido señor Charles Free, tal como os solicito. Vale. Vale, esto ya hemos leído. Cuaderno. Bienvenida, Gélida. Mapa no tengo. Juntar prueba. Vale, puede estar guapo, ¿Esto qué es? Cámara plegable. Never trust a tourist advertisement. Hostia. Vibra el mando que flipas, cuando doy una hostia. Oakmont Line. Entiendo que hay aquí. Espérate. ¿La pistola? Uy. ¿Qué he hecho? Fabricado balas de pistola. Sí. Uy. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No sé qué es. Vale, fotografiar una placa de trofeo. Reunidas todas las pruebas. Pero como... Es muy realista.
que no me... Pero sumergirse me parece de la hostia, ¿eh? No me deja hacer el inventario, pero vale. Ojo. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Now get out. Now get out. Madre, tú, qué borde, tú. ¡Qué borde! At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. Reaching Oakmont was no easy task. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood, a Un desastre recent natural natural reciente. disaster, Hace casi imposible llegar hasta make aquí. it nigh impossible Hostias. to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. Buah. Tell me about this fleet. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks. Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? You said you know someone who can help me with my... Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. How can I find Mr. Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to... stop. Can you tell me a little about Mr. Throgmorton? A remarkable creature. Scion of a robust, Vástago de un linaje resistente. a philanthropist, a scholar, and a patron. A man of great ambitions and even greater ego. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the... Sounds. Vale. Don't judge a book by its cover. What's the best way to get around Oakmont? Most locals go by foot, or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting out. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the Ole. hotel and a few other... Other places. You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive... El news- periódico. Places you'll need to get to. This city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better... How do you fill your days, Mr. I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought. Embrionarios. Como una llama tras las Does polillas. Oakmont really have much of a market? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity. Ya. That's it for now, I think. No. The pleasure... Oh, before you go, how can I get... Don't worry about that. I'm... Pulsa para activar. Ole. Ole. Vale. Madre tú, ¿dónde vas? ¿Esto qué es? ¿Qué hago, tío?
Un Chronic. Departamento de policía. Tal. Manicomio. Hotel Davis Street. Paso cerrado. Barco Caronte. Reunido a todas las pruebas. Ok. Vale. We'll meet again, Mr. Reed. ¿Cómo me equipo la pistola, tío? Ah, coño. Amigo. A ver si. ¿Puedo disparar a aliados? Nada, no lo voy a hacer. Veces. Pero. Vale, a ver si. Mola mucho. O sea, los gráficos son muy buenos. Pensaba que no iba a poder caer. Pues sí. Está muy guapo, ¿eh? De verdad te prometo que no pensé que me fueran a encontrar. Vale, quiero quitar la vibración, ¿no? Joder, pero dale. Ojo. Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Something with this helmet. Espero que alguien encuentre esto. Me llamo Albert Tronkmo. En fin. Estas son mis últimas voluntades. Quiero avisaros, no bajéis a la profundidad del bajo Oakmont. Ahí nunca deberíamos haberlo hecho.
Todo debía haber permanecido en esa cueva. La profesora tal, temo que será mi fin. Canta en mi mente, danza en mis párpados. Siempre que cierro los ojos, el ciclo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y al final llega. He de avisar a todo el mundo. He de contárselo a mi padre. Está aquí. Oh. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers like it took here, over the newcomer? fishing business. Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. ¿Me puedo nadar? Sí, que puedo nadar. ¿Qué era eso? Es como que algo me perseguía. ¿Me he caído? No me jodas. No me jodas. Joder, pues empezamos. Mi madre. Vale, este se ha ido. Tipo este. No entiendo muy bien qué es esto. No es para ahora. Where's your Oberon, huh, Titania? Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Joder, qué lugar más tétrico, ¿no? Pero está que policía no hay. Dice police line no sé qué. Pero... Vaya ves. ¿Qué es esto, tío? Ah, incendios. Ah, hostias. Para apagar incendios. Lo que no entiendo es por qué hay tantas... Toma. Lo que no entiendo es por qué hay tantos coches aquí. ¿Sabes? I don't care about your petty excuses. No one leaves the port until my son is found, and that is final. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston.
I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of Camino, my ¿verdad? specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers, mark my words. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouther-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our What? veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these... Bueno, bendijo easy o maldijo. features. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera. You have a point, newcomer. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was... This fisherman supposedly brought him to the house, and then left to call me. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest... Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. Was standing right in front of it. You mentioned a lifeboat. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton. Find my son, you...
Mr. Throgmorton, I found this in the lifeboat. Give it to me. Oh, my boy, what did you get yourself into? Bye. I gave you clear instructions, did I not? I've said everything I know. Don't do anything stupid, newcomer. And keep your hands where I can see them. Vale. Bueno, me está gustando el juego, la verdad. No voy a decir que no. No voy a decir que no. Quiero balas, quiero cosas. Vaya pedazo de pulpo, chaval. Joder. Hay 200 kilos de carne, ¿eh? Técnicamente podría irme nadando hasta allí, ¿no? Vamos a intentar. Quiero intentarlo, la verdad. Vale, ¿qué voy? ¿Allí o allí? Voy a ir allí. Bueno, vale. ¿Me da desde donde he guardado? ¿O no? No. Vale. O sea, hay puntos de control, ¿no? Entre comillas. Pues me trae. No me da desde donde guardo yo. Eso no me gusta. En parte es entendible, ¿eh? Te voy a decir que no. Pero no me gusta. Hubiera sido mucho mejor de guardo aquí, ¿sabes? Y luego ya hago lo que quiero. Pero no. Hubiera sido más fácil el juego también, te digo. Es verdad. Es verdad. Join in, newcomer. Praise the sea with us. Join in, newcomer. Praise the sea with us. No me puedo empujar. Vale. Let's go. Let's go.
¿Qué cojones? ¿Eran gatos? ¿Serán gatos? What the fuck? Hola. Un 3. Ah, coño, que policía está. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. I'm surprised they don't have someone's portrait here. 5 cards short of a full house. Hello? Hey, can you hear me? Oh, my head. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? Vamos a preguntar primero quién es, ¿no? Tell me about yourself. Name's Will. Will Hammond. Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was at or starve. I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis, we were here. This is our house. Barry was outside, on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and... okay. And he woke up. And after that, I don't remember a thing. Just dreams. Drowned streets, a sleeping giant. Where are all the other... That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea where Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Do you know how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. Kay have mercy on his soul. Who is this Kay you keep mentioning? Outsiders, show some respect. Kay is our lord, our light, our love. Sorry, I didn't know. I'll leave you to it. Take care of yourself, Will. Please,
Detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or, Kane, did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might Miedo de dream. soñar. Ya. Una pista. My head! I still hear those voices. Palacio de la mente. No sé qué es. Cuaderno. Hostia. ¿Por qué está? ¿Por qué está marcado esto? Escucha. Vale. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Intentó y logró. Let's see what you find, newcomer. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Espérate que no he acabado arriba. Never seen knives like this before. Masterful work. Seems like Prohibition hasn't affected Oakmont too much. So, that's what an Innsmouther looks like. Joder.
Vaya caras. Glenna, Nehri, Glenna, Gebhal, Nukulina, Hafton. Take this, ape-face. Yeah, run! What's happening? Okay, let's see what we have here. What? Take this, ape-face. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen, and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Mira las pistas apropiadas por parejas para obtener pistas. Información crucial para el caso. Se añaden al cuaderno. Deducción. Explican los detalles del caso. Se muestran en el Palacio de la Mente. Algunas deducciones se pueden interpretar de varias formas. Eso puede llevar a distintas conclusiones. Descubre todas las conclusiones posibles para entender por completo el caso, pero resolverlo es tanto. Y luego se marchó. Cuando Albert se despertó provocó un brote de histeria y atacó al resto de los espectadores. Uno de ellos le disparó y Albert huyó por un agujero en la pared. Vale.
lugar aquí. Ah, que me baja la cordura. Pero no entiendo qué tengo que hacer. No entiendo. O sea... No entiendo. Espérate, verdad que había una puerta. Ojo. Sí, sí. Joder. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. Yo te digo. Una bala. Flipas. Me voy a hacer una foto o algo. Ahora espérate. Es que no entiendo muy bien. Pero también queda una habitación. Choo choo. My head! I still hear those voices. O que reunidas todas las pistas.
Mm, no entiendo mucho, ¿eh? Es que me bloqueó al final, no sé muy qué te va. I gave you clear instructions. Don't do anything did I stupid, not? I've said newcomer. everything I And know. keep your hands where I can see them. Es que me he bloqueado, tío. Unos casqueños. Es que So no... the fisherman pursued Albert. Even let off a few shots. Joder, me cago en ti. I gave you clear instructions. Don't do anything did I stupid, not? newcomer. And keep your hands where I can see 'em. ¿Y cómo termino el caso? Lo digo a la policía. Let's see what you There was a find. fierce newcomer. fight here. But someone tried to flee. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. I've said everything I know. Don't do anything stupid, newcomer. I And gave keep you your hands clear where I can see 'em. instructions, did I not? Ah, que sigue. Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong.
¿Cómo he pasado antes? There's something in the pocket. He cerrado un contrato con cierta gente y pronto debería tener una línea de provisiones. Solo una semana y te devolveré lo que te debo con intereses dobles. The blood is fresh. Whomever it belongs to could not have got far. Pólvora, alcohol. ¿De para arriba o para abajo? O para arriba, ¿no? No se puede. Señor Bar está en deuda con Lewis. No. One fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate. One fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate.
one fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate. Espera un momento, no entiendo una cosa. ¿Estoy quedando sin cordura? Igual es fuera. A ver, hay cosas que no entiendo muy bien. No sé muy bien cómo funciona. Claro, pero aquí no suena. No. ¿Tú quién eres? Hola, señor. A ver, tiene que estar dentro y me tiene que mostrar el asesinato. Esa puerta. Pero es que no me lo marca, no me lo marca. The blood is fresh. Whomever it belongs to could not have got far. ¿Ves? Ahora ya no suena. No entiendo nada. Escondiéndose en el bar del puerto de Oakland. Espera, si marcaba... Espérate.
Investigar un lugar. Conversar. One fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate. Bueno, vamos a salvar. ¿No? ¿Sí o no? Esto no se abre. Ni para atrás. Ni para adelante, para atrás. Help me, please. Vale. Vale, el bar está por aquí, ¿no? Dices. Dos. ¿Por qué me ponen dos? Hey, Sobra una bala. spare bullet, fella? I ain't eaten in days. Oh, yeah. Hey, got a spare bullet, fella? I ain't eaten You in look days. familiar, but old Billy hasn't seen you around. Mejor. Una barbecue. La barbacoa. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Come closer, troubled soul. Let me tell you what your future holds. You're some kind of, fortune teller? Yes, my dear, yes. Oh, it's so clear. No me digas. Really? Like what? Not so fast, newcomer. Alright, how much? Your money has no value here, newcomer. And I'll make it easier for Some other time. as you. Ahí te puedes quedar. Welcome to Under the Kid. I'm looking for a man by the name of Lewis Flynn. Yeah, even if I knew, I don't... As it happens, I know you owe a debt to Mr. Flynn. Trouble is, I found your note near the dead body of Albert Throgmorton, son of Robert. So, it seems Lewis is in trouble. Might have even come here to hide. But you hand him over and he won't be back to collect what you owe. Get me? Rock. That would explain the blood. Fine. If it gets me out of this mess, you can have him. So? He's upstairs. Here's the key. You gotta promise to deal with him, once and for all. But save the shooting for outside, huh? Smart man. There's your good deed for the day. I've seen some unsettling creatures around. Like nothing I've ever encountered. What are they?
So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider they arrived in the flood. Some say they come from the sea, and if it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell it. Remember, better to be a coward and live than brave and... Bye. You want a drink? ¿Tienes nada para saquear? Uy, qué raro. Así sí que tiene. Let's go. Prueba muelles y casquillos. Las balas están súper cotizadas, eh. What the? Get them! Oh! What the? Get them! Oh! ¿Cómo? What? Hey, who are you? What are you doing? Charles Reed, private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. Throg. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide. Start at the beginning. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Barry'd gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, Yeah. can't remember a thing. You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First Ya. thing I recall, after is that darn warehouse. El caso es que no te creo. Covered in blood. I had no idea what happened, though. I suspected it had something to do with that ape. Turns out, I was right. What kind of... why do you... your face, it's, Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Want to spit on me, whisper to your friends? What's new? No, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouther's bodies were blessed by the sea. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are. Oh, son como dos bandas rivales, ¿no? Los simios y los peces. Cara pez. The things you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was... Ya, yo también. I don't know what to say. I wasn't myself. I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us.
I'd love to see them suffer like we suffered. You mentioned a grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Okay. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont are called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld, the Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. Hostias. No sé qué hacer. Creo que no ha sido él. La verdad. Porque le intentaron salvar. Le llevaron a su casa. Le metieron en su habitación. Y ahí es donde empezó a levitar, a gritar y a hacer cosas. Mientras como que corrompió a los demás con una nube de no sé qué. Y creo que a este tampoco estaba en su conocimiento, ¿no? Cuando hizo todo lo que hizo. Creo que no diré nada. Pues claro, el otro cuando volvió del mar, cuando le dijeron que no fuera, y fue, o sea, se lo merece, como que perdió los cabales, o sea, no estaba en sí mismo. Empezó a hacer cosas raras. Y como que contagió a los demás. El otro no se acuerda, le empezó a chillar la mente. Está todo el rato así como con dolores de cabeza. I won't tell him. Everyone seems to agree there's been an outbreak. Brote de locura, justo. Around these parts. I'm inclined to believe you fell victim to it too. Plus, it seems heartless to tear apart a family after what you've been through already. Estoy de acuerdo. Oh, thank you, Mr. Reed. Thank you. That said, the port's still closed. What will you do? Hide here, I guess. Don't have a choice. The streets are flooded with police. I'll make something up to tell Throgmorton. Leave as soon as you can. Thank you again, sir. I won't forget this. Please, I told you the truth, I swear. A ver, no me fío de él porque hay cierta rivalidad y tal. Pero es que lo podía... Si querían matarlo, no lo hubieran llevado a su casa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sí. Para no crear sospecha, para que no sea en un lugar público. Ya sabes. Pero creo que no fue. La verdad es que creo que no. Admitido que estuvo en el escenario del crimen, pero no recuerda cómo mató a Albert. Segura que estaba bajo control mental como los otros pescadores. Que no sabía qué hacía. Me ha pedido que no le cuente a Albert. Puedo bien revelarle para de Lewis a Albert o bien salvarle y mentir a Robert. Tiene un disparo letal en el cráneo, está atravesado de anzuelos y lo han escondido. Eso mucha locura no es, ¿eh? No sé. A ver, lo justo sería delatarle, pero... Y si le delato me ganaré un amigo importante. Me ganaré un aliado importante.
No sé qué hacer, ¿eh? Es que tampoco está tan claro, ¿eh? También es verdad. Albert era peligroso y se ponía una amenaza para Lewis y sus compañeros pescadores. Extendió algún tipo de influencia psíquica que hizo que quien estuviera cerca sufriese histeria. O sea, fue su culpa. ¿Pero por qué era peligroso? Bueno, porque pertenecía a la familia de los tal. ¿Qué hago, tío? Es que no sé qué hacer. Es que lo de la influencia psíquica... Es que, ¿para qué te metes donde no te llaman? ¿Para qué te vas a...? Es que su padre le dijo que no se fuera a hacer su maridismo y todo eso. Y volvió loco. O sea, te lo has ganado, tío. O sea, te lo has ganado. Aunque sea solo por eso, te lo has ganado. ¿Que también hay rivalidad? Sí. Pero... empezar a levitar luego en la cama... No, no, no. Algo turbio hay aquí, ¿eh? Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado, te lo digo yo. ¿Qué es esto? O puede que aprovechar la oportunidad para cargarse. No sé, no sé, no sé. Don't do anything stupid, newcomer. And keep your hands where I can see them. Mr. Throgmorton, I've encountered something, What? I don't have all day. some unusual creatures, and they sure weren't friendly. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you still alive. Those unsettling things appeared after the flood. I've commissioned a few studies on them, but we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately not immune to gunfire. Yeah, I learned that firsthand. Try to avoid them when possible. And when you can't, keep... Bye. Voy a guardar. No sé si se podrá hacer esto. Guardar. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. Oh, no. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. No. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. I've tracked down your son's murderer. Where? Who is he? Ah, ¿qué hago, tío? Ay. Joder. ¿Sabes lo que pasa? Que también
es cierto que es una persona importante. Que si en el futuro voy a necesitar su ayuda, me vendrá genial. Es que no sé, de verdad, no sé hasta qué punto ese tiene la culpa, tío. Yo creo que sí que tuvo la culpa, ¿eh? Nah, voy a mentir. Voy a mentir. I tracked the murderer down, but he was attacked by those things prowling the back alleys. And they tore him apart. It was that Innsmouther fisherman, Lewis. He was covered in your son's blood. That may have attracted the beasts. Are you certain the body is his? Beyond any doubt. All that's left of him is a heap of flesh and this scrap of cloth. It's from his jacket. Just ask his friends. Alas, this was my revenge to exact, not some wild beast's. Something must be done about those pests. Still, justice has been served. This isn't closure, but at least I know now the story. Bueno. Thank you. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Gay to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Oakmont? I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I was drawn here, or guided, or I don't know. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. Geológica. A geological expedition? I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men. Do these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture. A sleeping giant, drowned streets, and a voice calling from the depths. Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster? You weren't here, Mr. Reed. What happened? Has your expedition found? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be a coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others? You think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're... If I'm going to look into this, I'll need to know... I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throgmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research, but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. Vale. Caso completo. A ver.
¿Sabes lo que pasa? Que empecé diciéndole que encontré el cadáver de su hijo en un almacén y luego está descuartizado. Es tan fácil como que mande gente y vea que no es verdad, ¿sabes? I gave you clear instructions, did I not? Pues vale. Baby, baby, one more time. Seis disparos. Poderosos cartuchos 44 cuerdas. Ole. Vale. Bueno. Creo que he hecho lo correcto, no sé. Me deja, no lo sé. Es que sobre todo lo que no me ha terminado de convencer es el brote de locura que ha expandido, ¿vale? Entre comillas, y ha afectado a los demás. El caso es que mientras este huía, el otro como que le disparó. No sé. Es que quizá entre comillas ambas pesan por igual, diría yo. Pero alejar al otro de su familia tampoco me hace mucha gracia, que es lo que decía él. Y no voy a condenar a una persona que me acabo de dar cuenta que Albert se fue a esa expedición por ayudar a los demás, ¿sabes? Por encontrar la fuente de esta locura y todo esto que está pasando, ¿sabes lo que? O sea, no es que se haya metido un poco... Se ha sacrificado, mejor dicho. Pero bueno, ya está hecho. The door won't budge. ¿Cómo que no va a hacer? Me cago. Door won't budge. Me cago. Ah, digo, ¿qué es eso? Pájaro. Un pájaro. Vale, la vida veo que no sube sola. Eso no mola. ¿Cómo me curo? Ah, vale. ¿Esto qué es? Vale. Coño. Stay alert. Monsters lurk underground. They're Flipas, everywhere. Foto. Tiene que hacer notas. Let's go. Bueno, voy a seguir por el puerto. Ah, no puedo. Maravilloso. Maravilloso. Oh, sí que puedo. Vale, puedo volver. Si puedo volver, se puede investigar. Coño, esto me ha dado. De repente veo que sale uno, digo, hostia. ¿Tú quién eres? No está mal el juego. Tiene cosillas que no terminan de casar muy bien. Pero... Hola, es divertido.
No me gusta que no abunden las balas. Porque yo soy de fundírmelas en 0, pero bueno. Soy de fundírmelas en 0. No hay nada, tío, por aquí. No me jodas, Menos mal. Igual que no bajes, pero por lo menos sube. Esta gente, ¿dónde viene, tío? ¿Qué haces? ¿Qué vienes? ¿Del Diablo 3? Perdón, Diablo 4. Ojo. Ojo. Hola, toma por saco. Perdidos en el mar. El lecho marino, no lejos de la ciudad. Poco después se perdió el contacto con la expedición. Albert Rockmont, asesinado a posteriori, fue el único sobreviviente conocido. Me han contratado para encontrar cualquier otro expedicionario vivo o muerto. Rockmont espera mi informe en su mansión de la parte sur de Old Grove. Ropa diaria. Crew of the Cyclops. Semper Fortis, brothers. No sé qué es lo que hundió el USS Cyclops. Solo recuerdo los gritos y el metal chirriando, el agua llenando la cubierta y mi dolor de cabeza, el peor que he tenido. Me encontré en medio de las algas, ahogándome. Un trozo del bote me ayudó a sobrevivir. Llegar a la costa de una pequeña isla. Me encontraron encima, muerto de hambre, medio loco y... ¿Ves? Medio loco. Pero tan loco como para hacer todo lo que ha hecho. Perseguirle, luego encadenarle. O sea, dispararle, subirle a unas cadenas y luego huir. O sea, si huyó es que era consciente. Y murmurando algo sobre ruinas antiguas y sus habitantes. Los oficiales dicen que nada de lo que pienso que vi es real, pero mis recuerdos sí lo son. Mis extraños poderes que obtuve durante esa ordalía lo prueban. Encontré algo horrible en esa isla. Algo viejo y oscuro y reptante. Y aún me atormenta. ¿Vale? Aquí es muy importante leer las cosas. Una petición de ayuda, querido señor Rick. Creo que es usted el detective privado que ha atrapado al asesino del puerto. Mi vida corre peligro y no puedo confiar en nadie de esta ciudad. Por favor, venga a mi habitación, justo enfrente de la suya. Estoy desesperado. Mis estudios han llamado la atención de fuerzas malignas. Me vigilan y pronto sé que me llevarán. He tentado la suerte y no tengo salvación. Pero hay que salvar los 7 libros a toda costa. Aunque ya no esté, encontrará allí mis notas. El conocimiento no debe perderse. Podría ser la última esperanza de la iluminación de nuestra especie. Por favor, sea usted el portador de esta luz.
Pues yo he fracasado. Hostias. Está muerto ya. Para cuando leo esto. ¿Qué es esto? ¿Esto qué? Never again, they say. Never again, they say. Coño. Ojo. Ojo. Qué guapo tú. Tiene un pecho, una cara. ¡Hala, chaval, una cara! Otra cara abajo, un ombligo, otra cara. Dios. Ropa diaria. Me gusta más esto. No matter how much of this Lauda, I no. chug down, the visions always return. No matter how much of this I chug down, the visions always return. Toma ya. Joder. Antipsicóticos. Tengo un punto. Tengo un punto. Let's go. Gana más experiencia y mantén de acuerdo por más tiempo. Vale, esto me interesa. Mantén de acuerdo más que cualquier humano común y corriente. Gana un 50%. Gana un 50% de probabilidades de doblar la recompensa. Doblarlas. Vale, esto está guay, ¿eh? Esto está muy guapo. Cuando estés cerca de la muerte, recupera lentamente una cantidad limitada de vida para una última oportunidad de seguir luchando. Caerte de lo alto te causa la mitad de daño. Las anguilas come hombres te causan la mitad de daño mientras nadas. Los golpes causan algo más de daño. Aumenta la velocidad del golpe. A ver, esto está muy bien. Lo tengo esto. Vale. Yo creo que cuanto más experiencia gane, mejor. Cartas robadas, señor Reed. Es usted uno de los raros ejemplos de hombres que han tratado con humanidad a uno de los míos. Anda. Siento que he de satisfacerse a deuda con usted. Tómese esto como una advertencia de un amigo. Corra, salve la vida y abandone esta droch de ciudad de las profundidades. No escarbe en sus secretos, porque no merece la pena.
Aquí no queda nada bueno. Creo que podré encontrar el modo de huir. Por favor, hágame caso. Lewis Free. Ya. Ah, ha sido majo. Otra carta. Joder, pesado. Nota de J. Vandenberg. Señor Reed, parece que se ha esforzado en exceso durante su investigación para el señor Trogma. Perdone mi advertimiento, pero le he llevado al Davis Reed mientras estaba inconsciente. Por favor, tenga más cuidado en el futuro. No siempre estaré ahí para salvarle. Johannes. Ah, vale. No entiendo por qué llega ahí. ¿Y cómo? Oye, casquillo si me trae maravilloso. Tomo embrujado. Puede que las leyendas locales sean más que mera superstición. Colgaron a una docena de brujas de un gran manzano que aún crece cerca del molino de sidra. Entre estos documentos hay una confesión. Una de las brujas dijo que el mismísimo demonio les concedió un libro de palabras de poder. Este libro está escondido a los ojos de los mortales, esperando a que las brujas renazcan y vuelvan para reclamarlo. La bruja que escribió la confesión vivía en Red Heights East, en alguna parte al norte del cruce Cameron Road y Museum Avenue. ¿Podría ser que el libro siga escondido allí? Puede ser. Tomo de la noria. He tenido un sueño tan real que aún me tiemblan las manos. Una noria enorme se alzaba en medio de la ciudad. La gente subía y daba vueltas y vueltas hasta que se tiraban desde lo más alto. A medida que crecía la pila de cadáveres, la multitud me iba empujando hacia la noria. Entonces vi al hombre de la bolsa de cuero. Estaba de pie en el centro de la noria y leía un libro. Su canto fúnebre hacía la noria girar y atraía a la multitud a su muerte. ¿Podría haber sido una visión real? Sé que hay una noria en el parque de Ocean cerca de Century Abbey y Bacon Street, pero ¿dónde podría estar el libro? Joder. Ya empezamos con cosas. Bala de pistola, pólvora y casquillos. El libro oculto. Me ha costado mucho rastrear este libro. Después de que lo robasen del museo Morton, lo compró un cirujano local al que hallaron muerto en su casa después de la inundación. Me colé en su casa y la registré en vano. Aún así, hay otro lugar donde podría estar, el hospital privado de Red Heights Oeste. Donde trabajaba el cirujano ahora está abandonado. Los archivos dicen que está en Bolton Road, entre Eastmoor Road y Oak Street. Muchas localizaciones. Tomo de las ruinas. Las mujeres del lugar hablan de una casa en ruinas en Gorse Central, cerca de la torre radio del cruce de Landing Avenue y Knightsport Street. Dicen que los fantasmas del dueño de la casa y su familia aún leen el libro impío que guardaban. Varios forasteros que han intentado mudarse a las ruinas se han vuelto locos. Libro del banco. Hablar de los lugareños nunca es fácil, pero este viejo fue uno de los más raros. Estaba feliz de hablarme del libro, pero se echó a reír cuando le propuse comprarlo. Lo dejé en el lugar mejor guardado de la ciudad y pagué lo suficiente como para que permanezca allí hasta el fin del mundo. Y ahora que el lugar está abandonado por la inundación, mejor que mejor. La ignorancia es el mejor guardián. Entiendo que se refería al edificio abandonado del banco de Anvers North. Por First, entre tal, sería demasiado peligroso ir solo. Pistas, 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 pistas. Tomo de la mar. Pescadores hablan de un lugar cerca de la mansión Blackwood en la parte sur de Whisper Street, donde hay quien se reúne en lo más oscuro de la noche. A los lugareños no les gusta esa parte de East, porque al parecer temen a aquellos que acuden a esas reuniones entre barcos a medio construir. Dicen que allí leen cierto libro.
Un tobo maldito que hace que la gente desee tanto el tacto del mar, que van y se ahogan voluntariamente. Joder. Quien lee el libro lo hace en una barca maldita anclada en la niebla. Aquellos que han visto cómo se posa en la costa, o se han vuelto locos o han desaparecido. Maravilloso. Pesadillas. He tapiado las ventanas y cerrado las puertas. Solo los hombres, los de la banda del rey de amarillo. Son solo hombres, los de la banda del rey de amarillo. Ya no puede entrar aquí. Estoy yo solo. Yo y esas pesadillas. Solo un poco más y las descifraré. Madre mía, qué puta locura. Makes this place feel more like home. I miss Boston already. Bueno, vale. Tenga cuidado, señor Archer. Le he visto arrastrando cosas a su habitación. Tengo cuidado con el suelo. Le haré pagar por cualquier arañazo que deje su casa. The door won't budge. Vale. Voy para arriba. Luego me va a tocar bajar igualmente para salir aquí, así que... Toma. Demasiadas coincidencias, de modo que no teníamos faro. Muchos barcos se han perdido en el mar y ahora hay unos cuantos decorando las playas de la ciudad. Eso es una cosa, pero hay un tipo emprendedor en el puerto que contrata gente para que rescate barcos. Está sacando beneficios sucios de venderlos. No puede ser una coincidencia, tengo que investigarlo. Si no fuera tan difícil orientarse en esta ciudad... Ya. Pólvora. Polvorín polvoreado. Esta lucha todavía no acaba. Igual alguna abre, sí. Coño. Mola. Es que balas no quiero gastar, tío. Porque también sirven como moneda de cambio, ¿sabes? Es como un poco como el metro. El metro. Podrías comprar y vender usando balas. Usando balas. Había balas militares que valían más. De calidad militar. Finally, you're awake. Gotta tell you though, mister. You wanna stay on here, you stop making all that noise. Sorry, but who are you again? You bang your head or something? I'm Victor Olmsted. I own the place. This place. The Devil's Reef Hotel. Okay. Noise? What noise are you talking about? I expect my guests to be respectable. Moans, chanting, all that kind of thing. What? It stops, all right? Got any proof it was me? It could have been one of my neighbors. I slept like a rock. I didn't hear a thing. That's exactly what a newcomer would say. Your neighbors are respectable people and would never do such a thing. Don't think your yellow-clad patron means you get away with everything. You're not exactly friendly with your guests. Are we the ones keeping you in business? All these newcomers after the flood, they're stark raving mad. What do you mean? You can't imagine the crazy notes and books I find after they move out. Only thing they're good for is lighting the kitchen stove. Can I have a look? I knew it. I tell you, no one sane would be interested. And you want to take a look? Ojo, madre tú. Dios.
Me ha dado un montón de cosas, ¿no? I'm watching you, I'm watching you. Nota sobre las señales de los mendigos. Darren, creo que por fin le voy a encontrar sentido a esto. Los lugareños usan ciertos símbolos para marcar lugares especiales, como bien sabes. Lo que he podido saber es que es una costumbre que viene de mucho antes de la inundación. Es como las señales de los mendigos de toda América. He conseguido averiguar el significado de algunos símbolos. Ahora he visto que tiene forma de H que hay en algunas puertas. Significa que la casa está habitada. El que parece una rejilla marca alijos ocultos de cosas útiles. Los que tienen la V son para zonas peligrosas, rodeadas de barricadas. Dicen que allí se consigue un buen botín. El que aún no ha descifrado es el que tiene la forma de espiral. Prueba tú. Si ves el de la cruz y las 3 Ks, prepara el arca. Vale. A Walter. Walter, que Katy te ayude. Si me entero de que vuelves a ir por las calles vendiendo tus alojamientos baratos y asequibles. Podría vivir con que alquiles antros repletos de bestias, pero que estás cometiendo mis beneficios. No cometas ese error. Sé que estás en lonja y yo tengo viviendo aquí a gente peligrosa que podría mandar a por ti. Te he avisado, Vic. Hostia, qué tío más raro, ¿no? ¿Qué, esto es ilegal o qué? Hostia, ¿puedo saltar? No. No lo puedo romper. Espérate. Mi querido sobrino, mi querido Víctor, coño, del que hablaba antes. ¿Cómo te está tratando Oakmont? Si necesitas ayuda, los Blackwood estarán encantados de presentártela. Lo he arreglado. En cuanto a tu pregunta, no sé a dónde fue Robert. Por desgracia, solo que no se quedó en Osmond. A lo mejor hay esperanzas de que no pereciera en esa maldita redada. Cuida bien del hotel, por favor. Muchos de nuestros familiares estaban interesados en la prosperidad. Pero aún eres mi sobrino favorito. Sé que Davis Reef está en buenas manos. Un abrazo, tía Portia. Muy bien. Y nada. La H es que es habitable, ¿vale? O sea, habitada o habitable. O sea, casquillos. I'm watching you, newcomer. Davis Reef, nuevo punto de viaje rápido. Chicos, lo voy a dejarlo aquí, ¿vale? Me está gustando el juego, vamos a seguir jugándolo. Pero por hoy creo que es suficiente. Así que nos vemos. Un besazo. Bye bye. Chao, chao.